Cuando llegamos al sitio nos encontramos con un terreno de 320 metros cuadrados. Lo interesante de este proyecto es que el terreno estaba elevado. Eso hizo, además de la forma en península, que el desarrollo del concepto fuera una parte muy divertida. Soy Mauricio Alonso, director fundador de M Arquitectura. Fue un gran reto mantener una de las principales requisitos de los clientes, que era mantener la mayor parte de espacio abierto, es decir, jardín. Hacia el norte tenemos un área abierta, un área común. Es una hectárea que pertenece al barrio contiguo al fraccionamiento en el que estamos. Entonces decidimos resolver la orientación oeste con celosías para proteger un poco el poniente y así abrirnos hacia el área jardinada y tener como ese diálogo con el área exterior. Llegas a la casa y te encuentras una fachada ciega, cerrada a la calle, forrada de baldosa, sumamente interesante. Es un material económico muy a la mano aquí en San Miguel y lo quisimos sacar del contexto evocando un poco estos patios centrales del centro de San Miguel. Decidimos cerrarnos por privacidad, pero también para lograr mayor amplitud a lo ancho del proyecto. El proyecto de ancho tiene 5 metros con 30 centímetros y el tener estos ventanales de piso a techo nos comunican al exterior, pero también nos agranda la sensación interior. El recorrido hacia la puerta principal nos gusta mucho. La piedra es laja, la del piso, es una piedra local de formas orgánicas, de un color muy bonito, muy adecuado para el contexto, y entonces te recibe la puerta de madera congona, la cual te lleva al interior de la casa. Al abrir la puerta, tú visualizas esta amplitud, se percibe una sensación tipo loft abierto, donde el área común te deja ver desde que llegas. Sin embargo, la casa te tiene muchas sorpresas. Encontramos un espacio a doble altura, que es la sala de estar. Tiene este dorso del muro de baldosa que se baña con las sombras durante el trayecto del sol. Estos ventanales de 6 metros de altura te dan otra percepción de espacio. Se percibe un espacio más amplio del que realmente es. Y la casa se despliega en 140 metros cuadrados de construcción. La chimenea destaca por su altura. El tiro de esta chimenea tiene 6 metros casi, porque sale al exterior para que respire. En invierno se puede volver un poquito un espacio frío. Sin embargo, esta chimenea mantiene cálido a una temperatura bastante confortable. La cocina es una coyuntura especial y muy funcional. Te topas con muchas texturas, ¿no? Madera, congona, que se repiten todos los elementos de la casa. En la práctica de la oficina con la exploración de materiales, reincorporamos el ejercicio antiguo del terrazo y la casa Tom mantiene esta textura y la repite en los baños. En la cocina es estelar por este material que cubre las barras. En el pasillo del vestíbulo tenemos lo que es la alacena, también de madera congona con laminado plástico muy bonito, que va en los tonos de la casa. Teníamos en el lote nada más un precioso huizache y no queríamos dejarlo fuera. Conectamos con el exterior a través de estos 2 vanos, pero uno enmarcando justo al huizache. Lo que me gusta mucho del jardín es que logramos el objetivo, que era obtener la mayor área jardinada posible. Al elevar la casa dejamos 2 estratos naturales expuestos que nos comían un poco la dimensión del jardín. Sin embargo, la solución fue crecer una plataforma de concreto aparente con unas traves para poder poner jardín encima de esto y alargar un poco la
la dimensión del jardín, pero también comunicar visualmente con el área verde que está a un lado, que es de uso municipal, ¿no? Al entrar por la puerta principal a la izquierda, llegas a un estudio que se vuelve un estar de televisión, una biblioteca, pero al poder tener esta privacidad de los paneles, podemos contar con recámara de huéspedes. Las escaleras es un elemento muy bonito. El descanso se hizo en proporciones mayores, aterrizas en una plancha completa monolítica de terrazo, donde se vuelve a sumar la altura para dar otra percepción. El juego constante de invitar al usuario a creer que está en un espacio mayor se está logrando por esta suma de detalles. Y el diseño de la escalera, la primera rampa es diferente al segundo y fue una comunicación de detalles que suman a la textura del lugar. Aterrizamos en la planta alta, que es todo duela de madera. Te recibe un estudio, y es un estudio pequeño de arte, digamos. Encontramos la habitación secundaria, es una habitación protegida también por este elemento, una celosía de madera. Con esto resolvimos el asoleamiento y el clima. Tiene muy buena ventilación, un ventanal de 3 metros de piso a techo y de todo lo ancho. Al estar en la habitación principal, percibes de nuevo un diálogo constante con el exterior, ya que ves hacia la doble altura, pero también ves hacia el parque y la conexión con el horizonte es magnífica desde esta terraza. La decisión de dejar abierta la recámara principal con la sala fue básicamente por dar amplitud. Colocamos una persiana automática para las noches poder cerrar, dar privacidad y mantener la temperatura. De la recámara principal sales a una terraza forrada de baldosa que también cuenta con esta protección del poniente que le da privacidad y además protección solar. Como estudio de arquitectura, Casa Tom nos enseñó a seguir practicando con materiales expuestos, honestos, jugar con las sombras, con la luz. Me siento muy satisfecho en haber hecho feliz a una familia. En eso radica el éxito de Casa Tom.